Ya, vamos a continuar con el avance de la asignatura y hoy vamos a hablar del puerperio patológico. Bueno, el puerperio patológico va a hacer referencia a los procesos infecciosos que se producen después del parto, después de la cesárea o después de un aborto. Y se define como la infección puerperal a los estados mórbidos originados por la invasión de microorganismos a los órganos genitales, como consecuencia de un aborto, de un parto o de una cesárea. Entre los gérmenes que se pueden encontrar tenemos varios que pueden ser agentes etiológicos de esta entidad, pero entre ellos uno que va a causar la muerte de estas pacientes afectadas por la infección puerperal es el Clostridium perfringens. En esta imagen podemos apreciar una ecografía después del parto donde no existen focos infecciosos que puedan desencadenar la infección puerperal, ¿no? ¿Cuáles son aquellos agentes que pueden determinar el proceso infeccioso? Son cuando se quedan después de la expulsión de la placenta algunos cotiledones o membranas que no son eliminadas a través de los loquios en los días siguientes, y entonces estos van a infectar el endometrio, el útero, y pueden llegar a provocar una sepsis y desencadenar la sepsis puerperal. Entonces esta es una imagen característica de restos de membranas y cotiledones, donde podemos apreciar que el endometrio está engrosado y este va a desencadenar endometritis postparto. En cuanto a la heteroinfección, este hace referencia a que los gérmenes causantes de la endometritis van a provenir de fuentes externos al organismo materno. Puede ser por contaminación al realizar una especuloscopía, una mala asepsia, antisepsia o mala utilización de los guantes, y al realizar el tacto vamos a contaminar la cavidad vaginal, la cavidad endometrial. O sea, son gérmenes que no forman parte del organismo materno. La infección endógena, esta significa que los gérmenes que normalmente habitan el aparato genital femenino van a provocar en algún momento el proceso infeccioso. Cuanto a la autoinfección exógena, son los gérmenes que forman parte del organismo materno, pero no son específicos del aparato genital femenino, como la Escherichia coli o una contaminación a través de una infección urinaria, de las heces o de gérmenes del periné que migran hacia la cavidad vaginal y a través de ella hacia la cavidad uterina, provocando la infección puerperal. Y la autoinfección hematógena, ¿no? Cuando ya existe una sepsis que puede situarse en otro foco que no sea la matriz. Dentro de la clasificación que incluye la sepsis puerperal, vamos a tener la infección puerperal localizada, y esta va a implicar la vulvitis, la vaginitis, la cervicitis y la endometritis. Luego vamos a tener la infección puerperal propagada, que a su vez puede ser por contigüidad de la mucosa, por vía linfática o por vía hemática. Por contigüidad de su mucosa vamos a tener la salpingovaritis, la pelviperitonitis y la peritonitis. Por vía linfática vamos a tener la metritis, la parametritis y la peritonitis. Por vía hemática vamos a tener la tromboflebitis, y esta a su vez va a implicar la séptica y la embólica. Y por último tenemos la septicemia. Vayamos a describir cada una de ellas. La vaginitis puerperal, que se presenta 2 a 3 días después
de concluido el parto o el aborto, se va a producir a consecuencia de los desgarros durante la atención del parto, ¿no? Los desgarros del periné, los desgarros del cuello, de la mucosa vaginal, y vamos a tener signos de flogosis, donde vamos a encontrar una placa de pseudomembranosa grisácea, también con linfangitis, y a partir de esta vulvitis puerperal, esta infección puede propagarse y provocar parametritis, endometritis, úlcera puerperal. Si el diagnóstico es oportuno, el tratamiento generalmente es local. Luego tenemos la vaginitis puerperal. Esta es muy frecuente cuando nosotros realizamos la síntesis de los desgarros o la episiotomía. Solemos colocar en algunas oportunidades un tapón de gasa o un apósito. Entonces, nos olvidamos retirar, ya sea después de la reparación del desgarro o la síntesis de la episiotomía, o cuando evolucionamos ya cuando la paciente está en su cama. Entonces, este olvidoma que llamamos entre comillas, que es la gasa o el apósito, va a ser un foco contaminante que va a desencadenar el proceso infeccioso. Y a partir de esta vaginitis puerperal, este proceso puede ir y provocar una endometritis y una parametritis. La cervicitis puerperal. La consecuencia más común es el desgarro del cuello del útero durante el parto, durante la atención del parto. Entonces, este va a ser un foco de contaminación para desencadenar la cervicitis puerperal. Entonces, aquí podemos ver una vulvitis puerperal con los signos de flogosis característicos, igual en esta imagen, pero acá ya vemos una dehiscencia de estructura de una episiotomía, ¿no? Consecuencia del proceso infeccioso. La endometritis puerperal. Esta se presenta entre los 3 a 5 días después del parto. Y esta se va a caracterizar porque va a provocar una temperatura de 40 grados centígrados. A esto se va a asociar la taquicardia. Y si nosotros realizamos la palpación abdominal, vamos a ver que ese útero continúa grande. Esto quiere decir útero subinvolucionado, ¿no? Aproximadamente a nivel del ombligo. Este útero es blando y es doloroso a la movilización. Ya cuando revisamos los genitales, vamos a poder apreciar lóculos abundantes, grisáceos, achocolatados, purulentos, y generalmente son fétidos, o sea, desprenden mal olor. Luego tenemos la endometritis séptica. Esta se va a caracterizar por una fuerte invasión bacteriana, va a provocar poca reacción, los lóculos van a ser escasos, pero una de sus características es que van a ser fétidos. Los agentes causantes de la endometritis séptica son el estreptococo y el estafilococo piógeno. La septicemia va a evolucionar a una endometritis pútrida. Y esta se va a caracterizar porque va a provocar una reacción superficial con eliminación de abundante tejido necrótico. Los lóculos van a ser copiosos, espesos, fétidos, y el agente que causa esta endometritis pútrida es el colibacilo y los anaerobios, entre ellos el Clostridium perfringens, que va a desencadenar un cuadro conocido como síndrome icterazoémico de Monod, que ya hemos avanzado sus 3 características en infección ovular. Luego tenemos una endometritis parenquimatosa. Esta es cuando la infección va a alcanzar las capas musculares y el útero se va a tornar grande, blanduzco y doloroso. Y esta a su vez puede ser simple o supurada. Luego tenemos la endometritis disecante. Esta se va a caracterizar
por formar esfacelo, por formar perforaciones en la pared uterina que van a migrar y van a provocar peritonitis, y la eliminación del loquio se va a caracterizar porque estos son de color negruzco, consistentes, abundantes, y va a existir eliminación de colgajos musculares, o sea, se van a eliminar grandes componentes del tejido muscular del útero. ¿Qué es la loquiometría? La loquiometría es la retención de loquios dentro de la cavidad uterina después del parto, la cesárea o el aborto. Y esta retención se produce a consecuencia de que el útero va a exagerar su anteversoflexión, cerrando de esta forma el cuello del útero, y así se va a impedir la eliminación de los loquios. El tratamiento de esta infección puerperal localizada generalmente se maneja con antibióticos, ¿no? Antibióticos para gérmenes gram positivos, para gérmenes gram negativos, así como también para anaerobios. Podemos utilizar cefalosporina, ¿no? La cefotaxima, 1 gramo EB cada 8 horas, o gentamicina 80 miligramos EB cada 8 horas en 30 minutos, y metronidazol 500 miligramos EB cada 8 horas. Si el tratamiento es adecuado y se trata en forma eficaz la infección local, ya no vamos a tener la propagación a la parametritis, a la metritis o a la pelviperitonitis. Y de esta forma vamos a evitar el shock séptico. Luego tenemos la infección puerperal propagada. Y entre ellas tenemos por contigüidad de la mucosa, como mencionábamos al inicio de la clase. Ahí vamos a tener la salpingitis y la salpingo-ovaritis puerperal, o sea, la inflamación e infección de las trompas de falopio y de las trompas más el ovario. Vamos a poder apreciar que la mucosa, o sea, el endosalpinx, se va a infectar a consecuencia de que los gérmenes van a llegar por vía linfática o por propagación desde el peritoneo. En este caso, vamos a tener también una inflamación parenquimatosa bilateral que implica tanto la trompa derecha, la trompa izquierda, y puede llegar a los 2 ovarios, o también puede ser unilateral. Esta se presenta entre el 8º y el 10º día después de concluido el embarazo o el aborto, y se inicia con un ascenso brusco de la temperatura asociada a taquicardia y dolor parauterino. Dice parauterino, al lado del útero, ¿no? Las trompas de falopio y el ovario. Podemos encontrar al examen un empastamiento doloroso en una de las fosas ilíacas o en ambas fosas ilíacas con reacción peritoneal, y también va a haber una hiperestesia cutánea. Al tacto vaginal vamos a poder apreciar que a la movilización, una detección de un tumor blanduzco y doloroso a la movilización. Esta va a provocar durante su proceso inflamatorio adherencias, y que posteriormente pueden ser causantes de esterilidad y así también de la presencia de embarazo ectópico. El agente causante principal de esta salpingitis o salpingovaritis es el gonococo o Neisseria gonorrhoeae. La pelviperitonitis puerperal. Bueno, esta es la evolución de la salpingitis por vía linfática, ¿no? Se presenta entre los 10 a 12 días de concluido el embarazo. Se caracteriza por la presencia de un intenso dolor parauterino y un cuadro exacerbado de fiebre y taquicardia, asociado a una endometritis. En esta pelviperitonitis, el repunto térmico y del pulso se acompaña de vómitos, palidez, facies peritoneal, y a la palpación vamos a poder percibir dolor intenso en el hipogastrio y defensa muscular.
Esta puede regresionar o continuar su proceso. Luego vamos a tener una fiebre de tipo éctico, que quiere decir hay alza térmica, pero asociado a escalofríos. Luego tenemos la infección por vía linfática. En ella vamos a tener la metritis puerperal. Como su nombre indica, los gérmenes van a llegar a infectar las estructuras anatómicas por vía linfática. Y el agente más conocido que provoca la metritis puerperal es el estreptococo. Esta se va a caracterizar por una hipertermia que llega a 39 y 40 grados centígrados, pulso muy frecuente y pequeño, la movilización uterina es dolorosa, los loquios se van a caracterizar porque van a ser negruzcos, fétidos y también se van a presentar eliminación de trozos esfacelados del miometrio y puede extenderse incluso hasta el perimetrio. Y en algunas ocasiones estos loquios fétidos negruzcos se van a asociar a pérdida abundante de sangre. Y las variantes de la metritis puerperal son la parenquimatosa, la gangrenosa y la disecante. ¿Cuál es el tratamiento? Quimioterápico, ¿no? Utilizar antibióticos de amplio espectro y también considerar la posibilidad de un legrado o una MEU para eliminar el foco infeccioso. Y aquí vemos una metritis puerperal, ¿no? Podemos ver los grupos esfacelados de las estructuras musculares del miometrio que están siendo eliminados en forma de colgajos. Parametritis puerperal. Entonces, igual, aquí los gérmenes han llegado por vía linfática. Una de las causas más frecuentes son la presencia de desgarros en la cavidad vaginal y en el cuello del útero que no son suturados, o si son suturados son realizados con mala técnica y sin seguir las medidas de asepsia y antisepsia. En la parametritis puerperal se va a afectar a los ligamentos anchos con la formación de flemones en la vaina hipogástrica. Cuando se abscedan estos ligamentos anchos, este absceso va a comenzar a denudar, o sea, va a comenzar a aumentar de tamaño, y al aumentar de tamaño, este va a ir a lesionar las estructuras vecinas, como toda la extensión del ligamento ancho puede llegar hasta la vejiga, hasta el recto, hasta los vasos sanguíneos, siendo causante de hemorragias importantes. Y esta abscedación del ligamento ancho se presenta 10 a 15 días después de concluido el embarazo y se caracteriza por la presencia de fiebre, taquicardia, dolor parauterino, ¿no? Al lado de los anexos, a eso es referencia. Cuando el flemón se localiza en la base del ligamento ancho, al tacto vamos a poder apreciar que el parametrio afectado se encuentra ocupado por un tumor doloroso, blando, y el útero está desviado al lado contrario. Cuando se encuentra en el centro del ligamento ancho el absceso, vamos a poder encontrar una formación en la fosa ilíaca que es dura, dolorosa y puede incluso extenderse hasta el ombligo y la cresta ilíaca. También por vía linfática tenemos la peritonitis puerperal. Esta es la representación aguda de la septicemia puerperal y se presenta 24 a 48 horas después de concluida la gestación. Y vamos a tener la clásica sintomatología de la peritonitis. A los 7 días ya podemos apreciar la presencia de una elevación de la alza térmica aproximadamente de 40 grados centígrados, un pulso rápido y pequeño, meteorismo, dolor
en la cavidad pelviana, facies peritoneal, disnea, postración, diarrea profusa. ¿Cuál es nuestro objetivo acá? Iniciar tratamiento en forma rápida, precoz, con quimioterápicos y antibióticos. Pero el tratamiento más eficiente es retirar el foco. Si la matriz ha sido el origen del proceso infeccioso, entonces, lógico, debemos realizar una histerectomía para sacar el foco séptico y permitir que los antibióticos puedan evitar la propagación y el desenlace fatal de estas pacientes. Por vía hemática, tenemos la tromboflebitis puerperal, cuyos agentes etiológicos más comunes son el estreptococo y el estafilococo. Debemos tener en cuenta lo siguiente. Cuando la vena está previamente infectada, entonces la sangre se va a coagular al contacto con la adventicia y vamos a tener ahí la tromboflebitis. Ojo, cuando está primero infectada la vena, tenemos la tromboflebitis y esta va a ser foco de las embolias sépticas. Pero si el coágulo es el que se va a infectar en primera instancia, entonces vamos a estar frente a una flebotrombosis. Y esta es mucha más embolígena que la tromboflebitis. Entonces, esta diferencia es importante para hacer el diagnóstico y ver las complicaciones que se pueden presentar. Generalmente, esta tromboflebitis suele iniciarse en las venas pelvianas del lado uterino afectado. Luego va a afectar las venas de la extremidad inferior y va a provocar la flegmasía alba dolens. Y esta flegmasía alba dolens es el edema liso, blando, que también puede combinarse con puntos duros de la extremidad inferior, ¿no? Que está localizado en primera instancia a nivel de los gemelos, a nivel de las pantorrillas, luego del talón de Aquiles y puede ir ascendiendo para posteriormente migrar y afectar el miembro contralateral que inicialmente estaba libre del proceso infeccioso. También esta flegmasía alba dolens se va a caracterizar porque el pulso puede acelerarse en forma escalonada mientras la temperatura es normal o va descendiendo a la normalidad. Y esto se conoce como signo de Mahler. También podemos tener disminución de la temperatura en forma brusca, haciéndonos sospechar de la presencia de la flegmasía alba dolens. Entonces podemos ver acá una tromboflebitis que se inicia en las venas pelvianas del lado uterino afectado, luego va a migrar hacia los gemelos, al tendón de Aquiles, provocando el edema blando con puntos duros y blanco del miembro inferior y posteriormente va a evolucionar al miembro contralateral. El tratamiento de inicio es administrar heparina sódica de 100 miligramos EB y luego como dosis de mantenimiento 500 miligramos cada 4 horas. Podemos utilizar a las 12 horas después de la heparina vitamina K para ayudarnos en los problemas de la coagulación. Luego debemos realizar movilización, utilización de analgésicos y antibióticos. ¿Por qué movilización? Antes se solía tener a las pacientes después del parto, han debido ver tal vez en alguna fotografía o les han contado, tenían su parto y estaban una semana las pacientes en su cama con su pañueleta y ahí con sus papas bien abrigadas, todo. Eso hacía que se acelere el proceso de tromboflebitis y cuando se movilizaban, caminaban, hacían un embolismo, ya sea cardíaco o pulmonar, con la consecuente muerte materna. Entonces, ahora está contraindicado que la paciente se quede postrada en la cama. A las 3 horas ya tiene que realizar poco a poco su actividad normal. En un inicio, la tromboflebitis va a ser un estado defensivo porque trata de delimitar el proceso
infeccioso. Aquí tenemos una microfotografía de un infarto pulmonar a través de una consecuencia de una migración embolígena de una flegmasía alba dolens de una paciente con infección puerperal. Y por último tenemos la septicemia puerperal. Esta es cuando los gérmenes han invadido el torrente circulatorio y se multiplican. Esta se presenta 24 horas después del parto y con una taquicardia intensa que incluso puede llegar a 160 latidos por minuto. Vamos a encontrar lengua seca, labios trémulos, cianosis, facies peritoneal, y en este caso necesitamos realizar en forma inmediata, sí es sí, un hemocultivo y antibiograma para ir directamente al germen y atacarlo para que no pueda propagarse más este proceso. Aunque la muerte de estas pacientes sobreviene 5 a 8 días después de iniciado esta sintomatología. Esto quiere decir que es fatal. Entonces debemos prevenir y tratar siempre de realizar el tratamiento efectivo, pero antes de ello está la prevención. ¿Cómo prevenimos la infección puerperal? Primero, reducir al mínimo los tactos vaginales durante el trabajo del parto, ¿no? Entonces, si yo voy a realizar tacto, tiene que ser con un guante estéril y si puedo lubricar, aparte de la vaselina líquida con yodo povidona, el guante que va a realizar el tacto, mejor, excelente. Debo realizar siempre las medidas sepsia y antisepsia durante la atención del parto, porque en muchas situaciones es la parte donde se contamina con mayor frecuencia, porque simultáneamente en algunas pacientes se está realizando la expulsión del feto, también se realiza la eliminación de heces fecales. Cuando la ruptura prematura de membranas es prolongada, más de 6 horas, debo realizar antibiótico terapia en forma profiláctica, ¿no? Para evitar los procesos infecciosos que pueden llevarme a una infección puerperal. Y el tratamiento farmacológico, ¿no? Quimioterápico, antibióticos, y es quirúrgico, ¿no? Generalmente puede ser al inicio un drenaje del absceso, o puede ser un legrado uterino, y en última instancia una histerectomía para sacar el foco séptico. Continuando con los procesos infecciosos después del parto, tenemos la infección mamaria puerperal. Y las dos entidades más frecuentes son las grietas y las fisuras. Las grietas se caracterizan por ser heridas superficiales, generalmente localizadas en la epidermis, mientras que las fisuras se van a propagar en profundidad hasta abarcar la dermis. Estas generalmente se sitúan en la base del pezón, alrededor del semicírculo. Tienen el aspecto de una vesícula del tamaño de una cabeza de alfiler que al romperse pueden o no eliminar un líquido claro y su cubierta generalmente se va descamando. Esta es ulcerosa, se está formando, de nuevo vuelve a descamarse. Se va a caracterizar por dolor en el parénquima mamario y el tratamiento es sencillo, solución antiséptica y pomadas cicatrizantes. Dentro de las pomadas cicatrizantes podemos utilizar el hipogloso o el pompiglos, que se utiliza para las escaldaduras de los recién nacidos. En ningún momento se debe suspender la lactancia materna, porque si vamos a suspender, se va a acumular leche y esto va a ser una fuente de contaminación para que se forme un absceso de la glándula mamaria puerperal. La mastitis puerperal, esta se presenta entre la primera y la cuarta semana del desarrollo, después del parto, y se va a caracterizar porque va a afectar los tejidos a través de la vía linfática. Y esta puede evolucionar a una galactoforitis
a una mastitis parenquimatosa o a la formación de un absceso. Y el absceso, ¿cómo se diagnostica? Porque la mama aumenta de volumen, se pone dura, turgente, adquiere un color rosado en piel de naranja y es muy dolorosa. El tratamiento, hielo local, antibiótico terapia, drenaje, y el antibiótico de elección es la clindamicina, 500 miligramos vía oral cada 8 horas. Aquí podemos ver, ¿no? Miren, una mama rosada en piel de naranja. Aquí podemos ver la formación del absceso mamario. Aquí tenemos fisuras y grietas que, como mencionábamos, se presentan alrededor del pezón, ¿no? De la areola, que tiene una forma circular. Bueno, si tienen alguna pregunta, atentos a la lista. Álvarez, Apaza, Presente, doctor. Presente, doctor. Araca, Presente.